Buen día, bienvenidos a la materia de profetas menores. Este día iniciamos la clase número 4 y vamos a ver este día el libro de Joel. Quiero compartir con ustedes el material que ya les hice llegar a su correo, a su WhatsApp, y vamos a ver un poquito acerca de este profeta menor llamado Joel. El libro de Joel. El propósito de este libro era poder advertir a Judá del inminente, es decir, lo creyeran ellos o no lo creyeran, iba a suceder ese inminente juicio de Dios por causa de los pecados y pedirles, el propósito también era de que pudieran volverse a Dios. Aquí podemos apreciar que el hecho que una persona esté siendo disciplinada por Dios, el propósito no es destruirlo, sino que el propósito es volverse hacia Dios. De la misma forma como hay ocasiones en las cuales se corrigen a los hijos, el propósito no es desahogarse la ira, sino de que pueda tener una instrucción y que pueda enmendar ese error cometido. Y el autor lo menciona en el versículo 1 cuando dice Joel, hijo de Petuel. El nombre Joel significa Jehová es Dios. ¿A quién iba dirigida el libro de Joel? Bueno, ya lo mencionamos, que iba al pueblo de Judá o reino del sur al pueblo de Dios en todas partes, es decir, que es aplicado en todas las épocas aproximadamente en el año 835 a 796 a.C. Y el tema central es el juicio, pero también va acompañado de la gracia de Dios. Como mencionaba, Dios no solamente nos va a destruir, sino al contrario va a traer una enseñanza y el propósito es que podamos volvernos hacia Él. El mensaje de Joel brotó en una calamidad nacional, en una situación de desastre como lo que estamos viviendo o lo que está viviendo Siria y Turquía en estos momentos. En un momento de calamidad, la invasión de una plaga de langostas. Junto a las langostas hubo una terrible sequía. ¿Por qué razón? Porque si las langostas consumían todas las siembras, toda la agricultura, obviamente esto iba a traer o iba como consecuencia iba a producir sequía. La combinación de ambas situaciones trajo como consecuencia una hambruna. Y vemos aquí que Joel miró más allá de las langostas, vio otro ejército de naciones gentiles atacando también a Jerusalén. En otras palabras, Joel usó el juicio inmediato de Dios, las langostas, como ilustración de su juicio final. Para, en el capítulo 1 podemos ver cómo aquí también se describe la plaga y los resultados que esto tuvo y también a qué grupos de personas se le dirige. Aquí se hace mención a los ancianos, también se hace mención a los ebrios. Lloran debido a las viñas, pues ya no tendrán provisión de vino, ya no va a haber con qué poder ponerse alegres. También a los adoradores, porque ya no hay sacrificios para llevar al templo, y agricultores claman debido a sus cosechas que están en ruina. Este tipo de personas, este grupo de personas es dirigido el capítulo 1 en las cuales se les hace ver las consecuencias devastadoras de esta plaga. Los sacerdotes les dice que ayunen y oren. El pecado era el origen del castigo. La consecuencia de todo este desastre que estaba viniendo no era porque sí, porque a Dios se le plació, sino que había como consecuencia de castigo por el pecado, pues la desobediencia haría cielo de bronce, es decir, que que las oraciones no iban a poder traspasar, si lo pudiéramos decir de esta manera, no iban a poder traspasar más allá que de las paredes donde se estaba diciendo. Por eso dice, haré cielos de bronce y destruiría los campos, porque las oraciones no iban a ser tampoco escuchadas. A eso se refería. Existen algunas diferencias en cuanto a la interpretación del versículo 4 del capítulo 1.
¿Por qué razón? Pues algunos sostienen que se trata de 4 tipos de langosta: la cortadora, la que enjambra, la saltadora y la destructora. Pero también hay otros que sostienen que se trata de 4 etapas de crecimiento de la langosta. Primero, la oruga se refiere a la larva, primera fase de desarrollo. Luego el saltón se refiere a la ninfa con las alas más desarrolladas. En tercer lugar, el revoltón con alas un poquito más crecidas. Y finalmente la langosta como insecto adulto, como lo podemos apreciar. Se trata de un nombre real con 3 sinónimos poéticos y solo quiere expresar que hay sucesivas oleadas de langosta. También hay diferencia de opinión entre los teólogos que si una es una plaga de langostas literal o se está refiriendo a un sentido figurado. Hay diversas interpretaciones en cuanto a este pasaje o debe de entenderse en forma alegórica, o sea, como una figura de un futuro juicio. Independientemente de cómo se puede interpretar, era inminente el juicio que Dios iba a traer sobre Judá como consecuencia de su pecado. Los versículos 8 y 9 nos enseñan que la desolación no se ha detenido en el campo, sino que esto lo que ha hecho es ha causado estragos entre el pueblo y en el santuario. También los sacerdotes están de duelo porque han cesado las ofrendas de la casa del Señor. La ofrenda de harina dependerá del fruto del campo y la ofrenda de libación del producto de la vid. Y si no hay producto de la vid, obviamente los borrachos lamentarán esa situación. Pero los versículos 10 al 12 nos ofrecen una detallada descripción de la desolación llevada a cabo en el campo. Por medio de este profeta, el Espíritu de Dios instruye a los sacerdotes y al pueblo del Señor sobre cómo volver a disfrutar de las bendiciones en señal de arrepentimiento. No les está diciendo lamentense en la situación, sino que está dando una salida, una alternativa, algo que pueda a ellos permitirles ver cómo pueden salir victoriosos. Y de hecho, ese es el propósito de Dios. No que nos lamentemos, no que nos quejemos por nuestra situación presente, sino que veamos a Dios en todo esto. Hay una limitación. Dios se quiere glorificar como proveedor. Hay algo que sea imposible para nosotros. El Dios de lo imposible se quiere manifestar. Hay alguna enfermedad. Ese Dios sanador quiere revelarse a nosotros también. Entonces, aquí les está diciendo el profeta y les está instruyendo para que el pueblo del Señor puedan volver a disfrutar de las bendiciones en señal de arrepentimiento. ¿Y cómo pueden hacer eso ellos? Bueno, a través de vestirse de cilicio, a través del ayuno y a través de la oración. Y en vista de que el juicio y la calamidad han sido públicos a la vista de todos, así debe serlo también la humillación y el arrepentimiento. Luego los versículos 15 al 16 nos enseñan que Joel ve en la plaga de las langostas un presagio y un símbolo profético del día de Jehová o el día del juicio. Cuando concluye el día de Jehová, comenzará el día de Dios. El juicio actual de aquellos días era una clara advertencia respecto al terrible día de juicio futuro, lo que iba a acontecer. Luego el capítulo 2 nos habla un poco cómo Joel toca la trompeta de alarma. El hecho de tocar trompeta pertenecía a los sacerdotes, el hecho de tocar el chofar. Esto era propiamente una actividad para una tarea específica, para ocasiones específicas. Y ve aquí, Joel toca la trompeta de alarma para advertir al pueblo que el ejército destructor de langosta se acerca. La capacidad de la langosta es comerse todo lo que haya a su paso, es decir, no perdona nada. El versículo 10 sugiere también enjambres tan numerosos que oscurecerán al sol y la luna. Era esta una tarea de los sacerdotes, como le mencionaba, así como el alba es repentina y extensa, así lo serán las tinieblas del día de Jehová. Figura de la rapidez de la invasión que tendrán de estas langostas. Va acompañada también del fuego que consume. Estos versículos 4 al 6 nos describen también la marcha de las langostas, comparándolas también a los caballos, es decir, por el parecido de la cabeza y también por la velocidad con que ellas se mueven. Las langostas son tan infatigables en su marcha como los poderosos hombres de guerra. También son expertas en escalar muros.
y algo muy curioso que son ordenadas, es decir, no rompen fila. Luego, los versículos 12 al 17 nos enseña que también Joel toca por segunda vez la trompeta y llamó solo a los sacerdotes a orar. En el 2:16 llama a todos a participar del ayuno y esto sin duda recordó la promesa de segunda de Crónicas 7:14, donde nos enseña que si se humillare mi pueblo, donde el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces Dios promete que va a escuchar, que va a responder. Y los versículos 18 al 19 también dice que si se arrepienten de verdad, Dios les va a restituir con cosechas abundantes. Entonces, hermana, quiere decir que nos podemos arrepentir de mentiras. Por supuesto, en un momento de aflicción nosotros probablemente seamos muy fáciles de hablar y podamos prometerle a Dios cosas. Pero ¿qué pasa cuando ya nos ha dado algo Dios? Aquella promesa que le hicimos a Dios, ya no la cumplimos. Entonces fuimos muy rápidos en comprometernos, pero muy lentos en poder cumplir la promesa que le hicimos al Señor. No sé qué promesa le ha hecho usted al Señor en un momento de aflicción. Solo quiero recordarle que en el libro de Eclesiastés nos enseña que cuando entremos a la casa de Dios, que nos acerquemos más para oír que para prometer el sacrificio de los necios. Es para, en lugar de nosotros comprometernos, mejor acerquémonos más para oír. Cuando nosotros le prometamos a Dios, no tardemos en cumplir la promesa, porque va a haber un momento en que Dios nos va a recordar esa promesa. El Señor derrotará al ejército de los invasores asirios, al ejército de la potencia del norte. Los versículos 21 al 27 del capítulo 2, primeramente se le dice a la tierra que se alegre y se regocije, pero luego a las bestias porque había pastos y frutos. Y luego a los hijos de Sión deben de regocijarse en Dios porque Él enviará la lluvia y les restituirá lo que devoró la langosta. Cuando Israel propiamente se reconcilie con el Señor, va a disfrutar de la abundancia dada por Dios. Y el versículo 26 se ven los beneficios temporales y el versículo 27 los beneficios temporales. Luego nos menciona en el versículo 28 la cita de Hechos 2 del 16 al 21, lo que ocurrió en Pentecostés, fue el principio de la bendición de Dios sobre Israel. Los versículos dice, y después de esto, ¿de qué? Del arrepentimiento. El derramamiento del Espíritu predicho por Joel ocurrió en Pentecostés, citando Pedro este pasaje, el Espíritu está al alcance de todos aquellos que le claman. Después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él ha llamado. Luego, en el capítulo 3, nos menciona que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tiene una revelación tan importante como la tiene Joel, como la que nosotros encontramos en ese capítulo. Primero, por permitirnos conocer el tiempo de estos sucesos. Tendrá lugar, dice, cuando el Señor mismo haga volver la cautividad de Jerusalén. El regreso de Israel a la tierra se logrará por medio de la omnipotencia de Dios. El versículo 1 nos habla que los judíos volverán a su tierra. ¿Cómo van a volver? ¿Atados? No. Libres del cautiverio en las naciones gentiles, pero todas las naciones se congregarán para luchar contra Jerusalén. Dejan en claro los versículos 2 al 8 que este juicio será el castigo de Dios sobre los gentiles por la manera en que han tratado a la nación. Veamos la promesa de Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Si alguien se mete con la nación de Dios, con
Jerusalén, con el pueblo escogido de Dios, Dios se va a encargar de hacer juicio a todas estas naciones. Las palabras entraré en juicio puede traducirse ejecutaré el juicio, llevaré a cabo el juicio. Cuando Dios haga regresar a Israel en la tierra prometida, congregará a todas las naciones a juicio en el valle de Josafat. Y también aquí Joel muestra que el día de ajustar cuentas ha llegado. Hay un momento en que nos pasan la factura, hay un momento en que es necesario entregar cuentas. Por el hecho de que Israel fue esparcido entre las naciones, su tierra fue dividida y fueron vendidos para satisfacer las más bajas pasiones. El profeta recuerda el pillaje cometido en contra de Judá y de Jerusalén por los filisteos y los árabes en época de Jorán, y también la suerte que le ha reservado al pueblo del Señor caerá sobre los enemigos impíos de Israel. El versículo 13 también compara la batalla como una cosecha madura de uvas. Y en esta imagen nosotros podemos apreciar el valle de Armagedón o Jezreel, pero también está el valle de Josafat, o que se conoce también como el valle de la decisión. No se refiere a tomar una decisión para el Señor. La palabra decisión sugiere trillar. Las naciones serán trilladas, juzgadas por el Señor. Cristo defenderá su tierra, su pueblo y su ciudad santa. Mientras Joel predica, la gente podía ver los campos secos, el ganado muriéndose de hambre, también y los graneros vacíos. Podía ver y oír la langosta mientras devastaba la tierra, porque estas van por cuadrillas y tienen la velocidad del caballo, avanzaban. Pero Joel describe un tiempo cuando el vino, la leche y el agua van a fluir sin medida en la tierra. Esta es, por supuesto, la edad del reino, cuando Jesucristo se siente en el trono de David en Jerusalén y cuando se sane la tierra y la bendición de Dios se restaure. ¿Qué significa Valle de Josafat? Significa Jehová juzga o juicio de Jehová. Nombre simbólico escogido para expresar el juicio condenatorio que van a sufrir todas aquellas naciones que han oprimido a Israel, los enemigos de Israel. Y mire qué interesante se vuelve esto y qué alentador es. Que cuando hay una persona que se levanta contra usted, si usted está refugiada en Dios, ¿con quién cree que se van a enfrentar cuando lo llaman a pleito? Con Dios mismo, porque Dios nos defiende, porque Él es nuestro defensor. Si nosotros tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, nos vamos a equivocar. Como quería decirles, la vamos a regar, vamos a cometer errores. Pero si nos escondemos en Dios, mis enemigos van a ser enemigos de Dios. Y cuando Dios se venga de sus enemigos, los enemigos no vuelven por un segundo juicio. En la primera se los acaba. Así que yo quiero invitarte a ti para que dejes cosas que están atribulando, que están angustiando tu vida, al igual como yo las tengo. Primeramente para mí, a dejar que sea Dios quien nos defienda y que en el lugar donde nosotros hemos decidido ponernos y pararnos, ahí Dios nos va a defender de nuestros adversarios, de todos aquellos que van a levantarse contra nosotros, porque Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Dios está de nuestro lado. Si nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida, dejemos que Dios nos defienda. El cielo y la tierra sentirán la fuerza de este juicio y el Señor mismo se levantará como león de la tribu de Judá, dejará oír su voz desde Sión y Jerusalén. El Señor habitará en Sión y todo será santidad para el pueblo de Dios. Ya no pasarán extraños para saquearla, destruirla o profanarla. Cuando vengan será para adorar a Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles van a ser esas bendiciones sobre Judá? Aún los montes y los collados, es decir, aquellos suelos menos productivos darán fruto en abundancia. Habrá una gran provisión de agua y mire qué interesante, sus enemigos serán destruidos. Tus enemigos serán destruidos, no por mi fuerza, no por la habilidad mía, será
porque Dios ha prometido estar conmigo todos los días y Él será mi defensor, Él será mi escudo, Él será mi estandarte. Gracias por haberme acompañado y espero que la próxima semana podamos juntarnos para continuar nuestro estudio en los profetas menores. Dios les bendiga.